Estamos en línea con el periodista Sergio Elguezábal. Está celebrando el 10º aniversario de su programa de radio Sábado Verde. Algunos lo deben registrar precisamente por TN Ecología, que estuvo durante muchísimos años allí en el canal de cable del grupo Clarín, y a través de su trayectoria periodística, a través de otros medios de comunicación, también gráficos, y también, por supuesto, a través de su canal de YouTube, su página web y todo lo que tiene que ver con su trabajo. Y le agradecemos la deferencia que ha tenido para atendernos. Sergio, mi nombre es Luis Luján, junto a Alexis Togel y Juan Carlos Guasone, te saludamos desde Comodoro. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Luis, Axel, Juan Carlos, muy bien. Bueno, 10 años de un programa de radio hablando de ecología, ¿no? O de medio ambiente. Sí, nos gusta decir que hablamos de ambiente y sustentabilidad en los últimos tiempos, ocupándonos de la crisis socioambiental que vive el planeta, ¿viste? Ya no se puede dividir la crisis social de la ambiental, están directamente relacionadas. No se puede pensar en trabajo, en economía, en educación, en justicia, sin un planeta que habitar. Fíjate sobre las cosas que necesitamos intercambiar, sobre lo que hay que seguir diciendo, que cualquier persona con unos pocos años podría darse cuenta, ¿no? No es posible hacer nada si no tenés un ambiente donde desarrollarlo, pero bueno, se ve mucho en este tiempo, en los liderazgos, en la política especialmente, no importa de qué signo sea, ¿no? Esta especie de ceguera que les hace actuar y decidir como si nada de esto hubiese estado pasando durante tanto tiempo y, por supuesto, en la actualidad. Por lo tanto, los programas de gobierno, los proyectos, están orientados en la dirección exactamente inversa hacia donde hay que ir, especialmente en los países de nuestra región, ¿no? Y Argentina en particular. Eso a mí me llama mucho la atención. Sí, de hecho, hasta, Sergio, hay versiones que yo he escuchado de gente que dice que la cuestión ambiental y todo lo que está relacionado a esto es un invento para cobrar más impuestos. Hay gente que realmente piensa eso y está convencida de eso. Y a ese punto creo que llega esta falta de visión de la situación real. Eso le pasó a Macron en la cara, no sé si se acuerda, hace un par de años, cuando su política se encaminaba en ese sentido necesario y demás, tuvo buena parte de la población en contra. Ahí hay un problema de comunicación y diría más, un gran problema de narrativa. No tenemos interlocutores que puedan narrar acabadamente el tiempo que vivimos. No estamos siendo capaces de contarnos lo que sucede verdaderamente, sin ambajes, sin vuelta, de frente. Entonces, las personas comunes, las que deciden muchas cosas con sus votos, con sus elecciones cotidianas, de qué aceite compro o dejo de comprar, qué azúcar, qué hierba, tienen una visión distorsionada y por lo tanto hemos armado un mundo distorsionado en todos los campos. Nuestra economía tiene una distorsión, nuestras representaciones son distorsionadas, el sentido de justicia está distorsionado, nuestras ciudades se distorsionan, nuestro sentido de la ética y de la libertad se distorsiona, de la comodidad, de lo que significa progreso. Pensemos un poco juntos con la audiencia, podríamos estar hasta mañana haciendo una lista de las distorsiones de las que somos objetos. Pero bueno, es una co-creación, pero que tiene que ver con esa narrativa equivocada. Me parece que cuando empecemos a decirnos la verdad, por otro lado es lo que nos piden los jóvenes, ¿viste? Digan la verdad, lo están diciendo con desesperación. Cuando ese relato sea veraz, yo ahí empezaría a ver una semilla de cambio. Hasta tanto nos sigamos mintiendo, distorsionando lo que hacemos y lo que decimos, es muy difícil ver una salida posible, ¿no? Sí, Sergio, pero justamente esto de la verdad, ¿hasta qué punto es posible que se transmita la verdad o que se sepa la verdad si el principal
motivo de decisión sigue siendo el económico, ¿no? En este sistema y en este mercado en el que estamos, pareciera que siempre la decisión y la comunicación y todo lo que se realiza está casi restringido a la cuestión económica primero y después al resto. Absolutamente, es como decís. Ahora, yo estoy cansado de escuchar en la radio, en la tele, los discursos de gobierno, a las personas comunes que andan por la calle diciendo que lo más importante es la educación. La educación es lo primordial, pero lo que atendemos es la economía, porque además, otra distorsión, ¿de qué educación estamos hablando? ¿Impartida por quiénes? ¿En qué ámbitos? Claro. ¿Con qué objetivos? Entonces, decimos que la educación es importante, pero le damos suma trascendencia a una economía distorsionada hasta la médula. ¿Cómo creen que es posible vivir en un mundo donde haya millones de personas que no tienen que comer? En la Argentina, vivir con más de la mitad de los pibes pobres, en un país lleno de oportunidades y de recursos. Algo no funciona, algo estamos viendo mal, estamos haciendo mal. Y sin embargo seguimos en la misma rueda buscando las soluciones de siempre. Ahí hay otro gran problema, ¿no? No podemos darnos la oportunidad de pensar inédito. Necesitamos pensar inédito. No hay un modelo conocido que nos permita salir de esto. Entonces tenemos que animarnos a ese gran desafío que es pensar inédito en las soluciones, ¿no? A mí me parece que por ese lado, por ahí podríamos encontrar un atisbo de esperanza, ¿no? Sí. Sergio, la verdad que nos vamos a quedar muy cortos con la nota, así que te vamos a comprometer para otro programa, pero sí, bueno, el motivo de esta nota y de este contacto era el aniversario de los 10 años de tu programa, y me gustaría ver si podés resumir un poco en cuáles fueron los cambios o si notás que hubo un avance y si ese avance creés que fue suficiente en estos 10 años, del primer programa hasta el día de hoy que se cumple el aniversario. Está buena la pregunta. Hubo cambios, resultan insuficientes. Uno de los cambios fundamentales, hoy lo hablábamos justamente en el programa, tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora. La conversación pública empezó a entenderse en estas cuestiones. Estamos hablando más de estas temáticas. Y la otra cosa que me gustaría decir es la irrupción de un actor colectivo de mucho peso, que son las juventudes en el mundo entero. Siempre la juventud ha estado activa a lo largo de la historia, pero esta vez de un modo más comprometido, casi irrenunciable, con una responsabilidad envidiable para nosotros los adultos. Así que es eso, la participación de los jóvenes, una conversación que se dirige más a estos temas de modo transversal. Nos preguntamos sobre la alimentación, qué estamos comiendo, cómo lo hacemos, si estamos bien y cómodos en las ciudades, si eso forma también parte de la distorsión. Hay un montón de cosas que han cambiado. Las redes sociales y toda la buena utilización que se hace de ellas. Solemos resaltar todo lo malo de las redes, pero toda esta participación juvenil sería escasa si no tuviesen la ayuda de las redes sociales en el buen sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido cambios en todos los planos, pero son insuficientes. Hace falta hacer más, todos necesitamos hacer más, desde los medios de comunicación, desde los liderazgos en las empresas, en los gobiernos. Me parece que necesitamos entrenarnos en este mundo nuevo, que a veces entienden más las generaciones más jóvenes que las más adultas, ¿no? Sí, creo que se ve plasmado en todo esto la urgencia que tenemos de una renovación política, ¿no? Personas mucho más jóvenes y que entiendan precisamente esta cuestión de una manera mucho más clara. Sí, o personas adultas que puedan hacer un proceso de reconversión, que puedan regenerar el pensamiento, esto que decíamos, ¿no? Las fórmulas que discutimos, absolutamente de acuerdo, así es, sí, sí. ¿Y cuál es el paso que crees que está faltando, o si lo has visto en estos 10 años, y en el surgimiento de nuevos referentes en el sentido ambiental, para el paso que den los jóvenes hacia la política y que empiecen a aparecer partidos verdes, partidos más que tengan la ecología, el ambiente, la sustentabilidad dentro de su agenda política?
¿Estamos cerca o todavía queda un largo paso a eso? Está bueno lo que decís. Me hace pensar, porque tampoco podríamos decir que hay emergentes tan claros de un modo diferente de hacer la política, de ningún modo. Porque a mí se me ocurre que falta un paso más y que tiene que ver con la esencia de lo que somos, con la humanidad. Me parece que hace falta ese trabajo interior, ese trabajo hacia adentro, para conocernos un poco más, para tratar de espantar definitivamente los egos, para entender que las sociedades que vienen son colaborativas o no lo serán, que necesitamos esa empatía, que necesitamos hacerlo juntos. Todo ese proceso de diálogo y de construcción todavía ni siquiera en esas generaciones que tienen más claras algunas otras cosas aparece. Por lo tanto, una profunda revisión de lo que somos, de lo que nos conforma, resultaría esencial, y yo no la estoy viendo todavía. Me parece que esa es la gran tarea pendiente que tenemos, ¿no? Ser empáticos y considerados entre nosotros y con todos los seres sintientes, es decir, con los ecosistemas que nos contienen. Me parece que ese es el paso que falta dar y reconectar con ese entorno, ¿no? Sí, bueno, por mi parte la última, por el tiempo más que nada, te darían 1000 preguntas, porque estuve viendo varias entrevistas, varias notas, y bueno, tu programa también lo escucho cuando puedo. Pero una de las cosas que por ahí me preocupa es, o que hemos hablado en otras ocasiones, es que en tanto y en cuanto la unidad de medición sea el crecimiento económico, yo veo casi imposible que haya cambios verdaderamente contundentes, porque no se puede crecer por siempre, eso está claro, en un mundo finito no se puede crecer indefinidamente, pero encima los parámetros de medición y que dan el resultado, entre comillas, de si un país va bien o no, o si una economía va bien o no, es si creció más. Entonces, ¿cómo se puede hacer que todo el mundo crezca más si creemos que todo el mundo está bien y que eso va a determinar que está bien en un mundo finito, ¿no? Que es ilógico, ¿no? Justamente, no hay alternativa para esto. Hay que romper esa lógica, pero decididamente hay que romperla. No podemos seguir forzando una lógica tan atrasada, ¿no? Tan fuera de tiempo. Ese es el gran desafío de la hora. Estamos frente al asunto más importante del siglo y seguimos estancados en lógicas evidentemente que ya no resuenan, que ya no tienen sentido. Por lo tanto, el índice de bienestar necesitamos construirlo desde otro lugar. Por eso a mí me gusta decir que la crisis es transversal y que necesitamos atender otra vez todas las variables para decidir cuáles son las variables importantes hoy. ¿Qué importa más? Digamos, hacer 5 edificios en la ciudad que puede dar trabajo temporariamente a 100 obreros, o ocuparnos de defender los espacios verdes, preservar la luz. Ustedes saben que en las ciudades como Buenos Aires hay familias que se quedan de la noche casi a la mañana sin luz, porque te plantan un edificio enfrente y otros 2 a los costados, y de la noche a la mañana te quedaste sin luz. Eso es fuerte, y no hay ley que contemple eso entre nosotros. Más allá del valor comercial que pueda tener el inmueble, se te torció la vida, ¿no? Esa posibilidad de tener luz, de ver el sol. Para dar un ejemplo por ahí que es de los que ya está ocurriendo ahora. Por lo tanto, la economía distorsionada hay que cambiarla, hay que pensar en economía circular, en economía que nos ayude a colectar, por ejemplo, todos los metales que están dando vueltas y terminan en los rellenos sanitarios. Entonces, no es esto una locura, un anhelo que puede... Esto es real, esto es así, pero tenemos la cabeza organizada de modo tal que tenemos que extraer permanentemente. Y vos lo acabas de decir, ¿cómo es esto en un mundo finito? ¿Cómo puedo pensar un planeta sostenible con esta lógica de extraer de modo inacabado? Las ecuaciones son bien sencillas de resolver. Falta valentía para romper el círculo establecido y pasarnos a un nuevo modo de hacer las cosas. Ahora, el día que nos animemos,
yo creo que vamos a estar felices de entrañar proyectos que nos despabilen y nos entusiasmen. Hoy no hay un proyecto de país, por lo menos, que nos involucre colectivamente y nos entusiasme. No lo es la minería, no lo es el petróleo, tampoco es criar vacas en el campo o la soja. No lo es porque puede dar de comer a un número determinado de personas. Pero yo te aseguro que el gomero del pueblo que le vende las cubiertas a esos sectores productivos, el panadero no siente que ese sea su proyecto, no sienten el proyecto como propio, y lo que necesitamos es que colectivamente sintamos que estamos haciendo algo para el bien común, para el bien de todos nosotros, pero desde adentro, visceralmente, que eso nos entusiasme, ¿no? Yo no quiero salir a trabajar obnubilado, quiero salir despabilado para dar todo lo que puedo tener. Imagínate si eso lo potenciamos por los millones de habitantes de un estado o región, lo que podría ser el mundo, ¿no? Sergio, bueno, felicitaciones por el aniversario del programa Sábado Verde, y como decía Alexis, en otra oportunidad seguramente estaremos con mayor cantidad de tiempo para poder desarrollar todo lo que queríamos consultarte. Así que cuando ustedes gusten, sí. Con gusto. Y de mi parte, un placer. Muchas gracias por el trabajo y por la trayectoria y la persistencia en esto. Muchísimas gracias. Ustedes, bueno, gracias a ustedes por acordarse también de los 10 años del programa. Me encantó la conversación y por supuesto cuando dispongan la seguimos. Gracias. Bueno, fuerte abrazo. Otro.